Buenas noches, mi nombre es Tatiana Rodríguez y hoy les vengo a presentar el análisis de caso colapso de un edificio de la unidad 2. Primera pregunta respondiendo a esta. Formule una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. A partir del caso de estudio se formulan las siguientes hipótesis estadísticas sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Hipótesis nula. La resistencia promedio del suelo es mayor o igual a 12 megapascales. Esto indica condiciones estructurales adecuadas y no contribuyó al colapso. Alternativa. La resistencia promedio del suelo es menor a 12 megapascales. Esto indica condiciones insuficientes que contribuyeron al colapso. Justificación. El umbral de 12 megapascales corresponde al valor mínimo de resistencia a la comprensión aceptable para suelos de tipo silla en construcciones de hormigón armado de varios pisos. Los datos observados, media igual a 12 megapascales, se encuentran cerca de este límite, lo que hace relevante constatar la diferencia es estadísticamente significativa o producto del azar muestral. Segunda pregunta, realice una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Hipótesis nula. La resistencia promedio del suelo no contribuyó al colapso del edificio. Hipótesis alternativa. La resistencia promedio del suelo fue insuficiente y contribuyó al colapso. La prueba T de una muestra A igual a 0.05, prueba unilateral izquierda. Tenemos la tabla, a un lado los parámetros, al otro lado los valores calculados. El criterio de decisión, rechazada la hipótesis nula, si T calculado mayor menos 2132. Como conclusión de la prueba, puesto que T calculado 1033 es mayor que menos T crítico menos 2132, no se rechaza la hipótesis nula. Con los datos disponibles no existe evidencia estadística suficiente a nivel A 0.05 para concluir que la resistencia promedio del suelo fue menor a 12 megapascales. Sin embargo, dado el tamaño reducido de la muestra n igual 5 y que la media observada 12.6 megapascales está muy próxima al umbral crítico. Se recomienda ampliar la toma de muestras geotécnicas para una conclusión más robusta. Tercera pregunta, calcule el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad en el nivel freático. Entonces tenemos la hipótesis y la tabla de cálculo. La aplicación de la fórmula de Pearson, el paso a paso, el desarrollo y los dos resultados. Coeficiente R de Pearson, R igual 0.9106. Coeficiente de determinación, R a la 2 igual 0.8291. Esto es 82.91%. La prueba de significancia tenemos en la tabla el parámetro, los valores calculados y la interpretación es. El coeficiente R 0.9606 cae en el rango clasificado como fuerte según la escala de Pearson. La correlación es positiva. A mayor profundidad del nivel freático, mayor resistencia a la compresión del suelo. La prueba T confirma que la correlación es estadísticamente significativa con A igual a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. El coeficiente de determinación R a la 2 igual a 8291 indica que es el 82.91% de la variabilidad en la resistencia del suelo. Es explicada por la profundidad del nivel freático. Cuarta pregunta. Evalúe la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Tenemos la hipótesis, tenemos el resumen. Entonces, el siguiente diagrama nos muestra la relación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Explicando esto, la 9 puntos sigue una tendencia claramente ascendente y los puntos se ubican muy próximos a la línea de regresión, lo que confirma visualmente la correlación positiva fuerte. La ecuación de regresión obtenida es y igual a 0.4027x más 0.1429, donde cada megapascal adicional de resistencia del suelo, la profundidad freática aumenta aproximadamente 0.40 metros. Tenemos el código R para reproducir el análisis, diagrama de dispersión, resistencia versus profundidad.
Quinta pregunta. Evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Tenemos la hipótesis, tenemos la tabla de cálculo. Calculamos el coeficiente de Pearson, el paso a paso, el desarrollo. Obtenemos las respuestas, coeficiente R de Pearson, R igual a 0.764, coeficiente de determinación, R elevado igual a 0.49%, es igual a 49.90%. Tenemos la prueba de significancia, los parámetros y el valor calculado. Tenemos el diagrama. El siguiente diagrama nos muestra la relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas sísmicas. Explicando esto, los puntos muestran una tendencia positiva, pero con mayor dispersión alrededor de la línea de regresión respecto al gráfico anterior, lo cual es coherente con el valor R igual 0.764. La ecuación de regresión obtenida es y igual a 3.1199x más 3.3787. Aunque visualmente se aprecia una tendencia con n igual a 5, los datos de prueba estadística no logra confirmar significancia al 95% de confianza. Tenemos el código R para reproducir el análisis, magnitud de terremotos versus número de réplicas. Tenemos las conclusiones generales. Primero, la prueba de hipótesis sobre la resistencia del suelo, punto 1 y 2, nos permitió rechazar la hipótesis nula con A, T. Entonces, los datos no proveen evidencia estadística suficiente para concluir que la resistencia del suelo por sí sola fue la causa directa del colapso. Se recomienda ampliar la geotécnica. Conclusión 2. Existe una correlación lineal positiva fuerte y estadísticamente significativa entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático del punto 3. La prueba T lo confirma. Los suelos con mayor profundidad freática presentan mayor resistencia a la comprensión. Conclusión 3. El diagrama de dispersión del punto 4 nos confirma visualmente la dirección positiva y la fuerza de la correlación. Los puntos se agrupan muy cerca a la línea de regresión, evidenciando una relación lineal clara. Conclusión 4. La relación entre magnitud de terremotos y réplicas sísmicas, clasificada como significativa según la escala de Pearson. Sin embargo, la prueba T no rechaza la hipótesis nula. Se requiere una muestra más amplia para concluir la significancia estadística. Tenemos las referencias bibliográficas. Se utilizaron 3 libros. Y muchas gracias.